recuerdos agradables. Hay pocas personas que recuerdan cosas así traumáticas o desagradables. Eso es mínimo. O sea, quizá un 2 o 3% de la gente que me ha escrito tiene esos recuerdos desagradables. La mayoría de las personas son recuerdos normales y corrientes que no tienen nada de especial, pero de repente les viene a la memoria. A ver, otro efecto común. Ah, sí, otro efecto común que no lo he puesto aquí es que da fotosensibilidad. Tienes como un rechazo a la luz del sol y eso, pues bueno, tiene un poco de lógica porque la pineal se activa más en la oscuridad. Cuando estás a oscuras, la pineal está más activa y cuando hace sol, pues ahí deja actividad. Entonces, cuando, sobre todo en los meses de verano, hay como un rechazo al sol increíble. Yo al menos me tengo que poner gafas de sol obligatoriamente todos los días en verano porque el sol no lo soporto. En invierno no pasa nada, lo aguanto bien porque no es tan fuerte. Y este efecto de fotosensibilidad lo tiene bastante gente. Y es increíble porque cuando yo hice el vídeo, cuando lo di a conocer con David Parcerisa, el proyecto este de los sonidos, yo comenté que habían toda esta serie de efectos que te da fotosensibilidad, que puedes tener mareos, que puedes tener náuseas, que puedes tener una serie de efectos y se me colapsaron los correos, todo el mundo quería descargarse los sonidos y, ostras, pero si te vas a marear, te va a dar dolor de cabeza, pues da igual, igualmente los querían escuchar. O sea, es increíble. Yo pensaba, no me va a hacer caso a nadie, porque yo ya estoy diciendo de que te va a dar esto lo más probable, pero no, igualmente querían probarlo. Y la verdad que esto es solo el principio. Una vez has pasado este efecto o periodo de adaptación, que no todos lo pasan, porque hay gente que se echa atrás porque estas náuseas o dolor de cabeza no lo logran superar, pasan semanas y lo siguen teniendo, al final no les queda más remedio que abandonar la escucha de sonidos. Pero afortunadamente son pocas, son aproximadamente un 10% de las personas que lo escuchan que deciden abandonarlo porque no tienen ese efecto deseado. Pero el resto de personas sí logran superar ese periodo de adaptación hasta que te adaptas a la vibración de ese sonido, porque al principio de escucharlo a lo mejor sientes un poco como de rechazo porque lo sientes así muy fuerte, pero luego, una vez pasado este periodo, el sonido ya lo escuchas distinto, ya lo escuchas más agradable y hasta te gusta escucharlo. Ese rechazo que a lo mejor tenías los 2 primeros días desaparece. Ya como que tu cuerpo, tu mente lo acepta y ya te van viniendo las cosas. Por ejemplo, este choque de adaptación, por ejemplo, las personas que son más emocionales o que tienen estas dualidades más alteradas, que de repente son calmadas, de repente se alteran, notan más este choque en el periodo de adaptación. Las personas que están más centradas o que, por ejemplo, han tenido en su pasado pues, técnicas de relajación, meditación o ya han activado su glándula pineal por otros métodos, prácticamente este periodo de adaptación no existe, ya van directamente a los efectos y tienen los mismos efectos que tenían en las técnicas que usaban antes, pero más amplificadas. Ahora vamos por los otros efectos. Estos son efectos individuales, porque a partir de un punto los efectos ya se vuelven muy individuales y cada persona son completamente distintas. Están los comunes que he comentado antes y ahora estos, en unas personas sí y en otras no. Por ejemplo, la pérdida de apetito. A mí, por ejemplo, me ha pasado que al escuchar los sonidos, al cabo de los días y semanas, pues como que tengo menos hambre, no tengo un apetito tan voraz porque yo de por sí siempre he sido muy tragón, siempre me como unas cosas muy deprisa y vi que no, que de repente como que ya iba comiendo menos, pero a la vez no perdía energía, no me sentía más débil, simplemente tenía menos necesidad de comer, con menos ya tenía. Y esto sí que me lo ha comentado mucha gente, algunas están preocupadas, otras no, yo, ¿qué pasa? Que casi no como. Y yo le he dicho, bueno, ¿y de energía cómo te sientes? Si te sientes bien, te sientes débil, y no, estoy bien, pues entonces no te preocupes, si te sientes bien, adelante. Otro efecto que es los viajes astrales controlados, que he comentado antes. Los viajes astrales los tienen más personas que ya antiguamente ya habían practicado otras técnicas como el yoga, el reiki
o técnicas más de manejar energías sutiles. Una persona que no ha hecho nada, de repente no va a hacer ningún viaje astral, aunque escuche los sonidos durante 2 meses, no lo va a conseguir. Sueños lúcidos sí, pero viajes astrales es una cosa que te lo tienes que proponer. Y con estos sonidos así, bajitos, a un volumen muy, muy bajo, mientras estás acostado, una persona concretamente me comentó que después de un mes de proponerse hacer esta proyección astral por la noche con un volumen muy, muy bajo, consiguió desdoblarse y tener su primera experiencia astral con estos sonidos, pero tuvo un mes de preparación, un mes de constante de escuchar los sonidos y la voluntad de tenerlo hacer. Si no tienes esta voluntad, no lo vas a hacer. Otro efecto que también me ha sorprendido mucho porque no me lo esperaba son los efectos terapéuticos. Es decir, te quita el dolor, así por las buenas. Tienes un dolor de cabeza. Es curioso porque al principio los sonidos te pueden provocar dolor de cabeza, pero una vez ya has pasado este efecto, si algún día te sientes mal, resfriado con dolor de cabeza, los escuchas y casi automáticamente en el momento de escucharlos se te quita. Personas que me han escrito que tienen, por ejemplo, cáncer, hay una que tenía cáncer en los ganglios linfáticos y que le producía mucho dolor, me dijo que a las semanas de escuchar los sonidos, ese dolor se le había bajado, ya se le había calmado y le hacía la vida más fácil. No se ha curado del cáncer, pero sí los dolores y las molestias que le ocasiona ese cáncer sí le ha calmado y la medicación que tomaba para calmar ese dolor ya prácticamente no se la toma. Por ejemplo, otra persona que también me escribió que tuvo un envenenamiento por la mordedura de una serpiente, ese veneno de serpiente pues, le ocasionó una enfermedad que no tiene cura y que constantemente se tiene que medicar por los dolores que le provoca. Pues también me ha dicho de que esos dolores se le han calmado y se le han relajado bastante y ya no necesita tomar ese medicamento para ese dolor. La enfermedad la sigue teniendo, pero las molestias que le ocasiona esa enfermedad ya no las tiene. Otra persona, por ejemplo, que me escribió que le había tenido como unas placas o unos hierros en el tobillo porque había tenido pues, un accidente, se había fracturado el tobillo y tenía como unas placas con tornillos en el tobillo, pues esas placas le provocaba también muchas molestias y a raíz de escuchar este tipo de sonidos pues se le han calmado el dolor y ya puede tener una vida normal. Por ejemplo, también si tú con los auriculares estos sonidos tienes algún dolor de barriga o un dolor de cabeza o un dolor de articulación y el auricular te lo pones directamente en el lugar donde te duele, al cabo de un rato notas que se va calmando el dolor. No necesariamente escuchándolo, sino poniendo el auricular directamente en la parte del cuerpo que tienes esa molestia. Por ejemplo, también en la actitud mental o psicológica, también hay una persona concretamente que me escribió que estaba muy, muy obsesionada, que estaba preocupado porque decía que tenía mucha obsesión con las mujeres y que cada vez que veía una pues sentía como una excitación muy grande y no lo podía remediar. Y decía, estoy preocupado porque cada vez que veo pues, una mujer pasando por la calle, pues es que no puedo evitarlo y tengo que estar ahí detrás de ella y me ocasiona pues, muchos problemas de conducta. Y decía que al escuchar los sonidos, pues que este tipo de ansiedad se le calmaba y tenía más control en su actitud y estaba bastante agradecido porque ya podía tener una vida más normal a la hora de socializar ahí con las mujeres, por ejemplo. Otro tipo de efecto, a ver. Bien, aquí. Ah, sí, esto de aquí. Facilitar para atraer lo que necesitas. Esto es curioso, porque a mí me ha pasado. Por ejemplo, que tú quieres que haya un tipo de situación que te favorezca, a ti ya sea de trabajo, ya sea de familia, ya sea de lo que sea, pues por algún motivo, al meditar con estos sonidos, al cabo de los días y a veces de forma inmediata, te viene esa situación que tú has pedido. Tienes como
la capacidad de atraer esa necesidad, esa situación que necesitas en ese momento. Y eso también me lo ha comentado más gente. No todo el mundo, pero sí se ha podido comprobar. A ver, y luego pasamos. Bien, como he dicho antes, en esto hay un periodo de adaptación, y para solucionar o para mitigar este periodo de adaptación, yo lo que recomiendo es esto de aquí, que son una serie de plantas que se llaman adaptógenas. Las plantas adaptógenas no son concretamente plantas medicinales, sino que son plantas que te ayudan a tener más energía física y adaptarte sobre todo a los cambios de clima, ya sea calor, ya sea al frío, te aumenta la resistencia al cambio de tiempo, que son propiedades que también te las ofrece la glándula pineal. Y de hecho los adaptógenos, la mayoría de ellos te ayudan a segregar melatonina. Entonces, el término adaptógeno es de origen ruso. Los rusos fueron los primeros que le pusieron este nombre, aproximadamente en los años 40, en la Guerra Fría, y querían y era para uso militar. Se lo daban a los soldados para que tuvieran una mayor resistencia al cambio de clima, que tuvieran más fortaleza física y también que tuvieran más resistencia a lo que es al estrés, al miedo y a la ansiedad, a afrontar más lo que es el riesgo y el miedo. Y lo experimentaron primero en soldados y aún se sigue haciendo, y luego ese tipo de plantas se trasladó al deporte, y los deportistas de élite toman ese tipo de plantas adaptógenas para tener también un mayor rendimiento físico. Que eso también coincide con lo que he comprobado con estos sonidos de la glándula pineal, que también te ayudan a tener un mayor rendimiento físico. Pues bien, al tomar estas plantas, este periodo de adaptación, donde tienes pues ese tipo de molestias, de dolor de cabeza, a veces incluso hasta pesadillas, me han comentado gente de que han tenido pesadillas, y sin embargo otras me han comentado de que de pesadillas repetitivas que tenían durante toda su vida, al escuchar los sonidos les han desaparecido, ya no han tenido nunca más esta pesadilla. Y curiosamente otras lo contrario, tienen pesadillas al principio de escuchar los sueños, luego ya desaparecen, pero al principio como que hay como una especie como de revoltura ahí en la mente hasta que te acabas de adaptar, y ese tipo de plantas te pueden ayudar. Las plantas adaptógenas más comunes que hay aquí en España, por ejemplo, es el romero, las semillas de las uvas, por ejemplo, el azafrán, la fruta de la granada, que la fruta de la granada de por sí ya es especial. Pues este tipo de plantas ya te las puedes tomar en forma de infusión, o si es una fruta como la granada o la semilla de la uva, pues te la puedes comer ahí directamente. También en las tiendas naturistas venden diferentes tipos de adaptógenos en comprimidos, como por ejemplo la rodiola o la granada o lo que es la equinacia. Pues hay como unos comprimidos que tienen varios y te lo puedes ir tomando, pero si te los tomas de forma natural, como por ejemplo el romero, las semillas, las tunas, la granada o el azafrán, por ejemplo, pues es mucho mejor que no te lo tomes en comprimidos, porque en comprimidos no puedes controlar la cantidad de dosis que tiene, porque como uno se lo va tomando y uno siempre tiene la idea que cuando más se tome mejor le va a ir. Entonces, pues llega un momento en que el cuerpo se colapsa por recibir demasiadas tipos de sustancias, y si lo tomas de forma natural, como en los alimentos está más dispersa, pues no hay ningún peligro de que tomes de más. Por ejemplo, el romero pues es excelente, y aquí pues en España pues es lo más común. Por ejemplo, en México lo más común serían las tunas en lo que es el cactus o el nopal, pero aquí también las he podido encontrar, también me las he tomado, y la verdad